Kodatai es un pequeño pueblo de tan solo 1.200 habitantes que pertenece al distrito de Kozhikode, situado en la zona norte del estado indio de Kerala. Allí era donde vivía Jolly Joseph, una mujer de 47 años conocida por ser una buena madre y una persona respetada y querida en su comunidad. Hasta que, el 5 de octubre del año 2019, fue arrestada por presuntamente haber acabado con su suegra, su suegro, su marido y otros 3 familiares, envenenándolos con cianuro a lo largo de 14 años sin levantar ninguna sospecha. Jolly confesó sus crímenes y la noticia se extendió rápidamente por la India, provocando que este caso se convirtiera en un auténtico circo mediático. Pero si crees que esto que te acabo de contar es lo más sorprendente de este caso, te aseguro que te equivocas. Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. En este vídeo voy a contaros la impactante historia de los crímenes de Jolly Joseph, crímenes acontecidos en la India. Normalmente traigo siempre casos de España o de Estados Unidos, así que me apetecía variar un poco. Además, os puedo asegurar que el vídeo de hoy os va a dejar con la mandíbula por el suelo. Aunque antes de meternos de lleno en el caso de hoy, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, porque por ahí publico contenido muy interesante y que además tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podréis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer la historia de Jolly Joseph. De la noche a la mañana, el estado de Kerala pasó de ser conocido por sus altos índices de educación y empleo a destacar por una serie de crímenes horribles que habían tenido lugar a lo largo de 14 años sin que nadie, ni los vecinos de la presunta culpable, ni la policía sospecharan nada. La prensa se volvió completamente loca, llegando a acampar frente a la casa en la que supuestamente habían tenido lugar los asesinatos, y la opinión pública se dividió. Muchos decían que Jolly era buena persona y que no sería capaz de hacer algo así, y sin embargo muchos otros afirmaban que tenía un lado muy oscuro. Pero empecemos contando esta increíble historia por el principio. Jolly llama Joseph, apodada como Jolly, era originaria de Katapana, una ciudad situada en la imponente cordillera de Sayadrai, a unos 290 kilómetros al sur del pueblo de Kodatai. Provenía de una familia de agricultores y no se sentía cómoda viviendo en una casa donde se esperaba que la gente tuviera que trabajar para vivir. ¡Qué sorpresa, vaya! Ella quería vivir una buena vida y alejarse de todo aquello. Por eso mismo se casó con un hombre llamado Roy Thomas en el año 1997 y se mudó con él a Kodatai, lugar en el que su familia, la familia de él, era muy respetada. Para Jolly este era el plan perfecto, ya que pensaba que este matrimonio le ayudaría a progresar y a tener los lujos y las comodidades que buscaba. Jolly Joseph y Roy Thomas se conocían porque eran parientes lejanos y se enamoraron en la distancia a través de las cartas que se enviaban el uno al otro. Finalmente se comprometieron, pero cabe decir que a los padres de Roy, Tom y Annama, no les interesaba este matrimonio, precisamente porque ambos eran parientes. Para el momento en el que Roy le pidió matrimonio, Jolly ya le había contado a todo el mundo que tenía estudios universitarios y que acababa de aprobar con muy buenas notas un máster en comercio. Esto fue un detalle que sí gustó a la familia de su prometido, o por lo menos a su madre. Por eso terminaron accediendo a que ella se mudara con ellos a Kodatai, aunque Tom, el padre de Roy, no estaba para nada contento con la situación.
Después de la boda, los recién casados se mudaron a la casa Ponnamatam, la residencia de la familia de Roy, una preciosa vivienda de color rosa que contaba con 3 plantas. Y cabe decir que Jolie enseguida se ganó el afecto de los vecinos y de la mayor parte de la familia de su marido. Sin embargo, las cosas no iban como ella las había planeado, ya que al poco tiempo su suegra empezó a presionarla para que consiguiera un trabajo. Annama pensaba que una mujer joven con estudios no debía quedarse en casa y limitarse a hacer las labores del hogar, sino que tenía que buscar un buen trabajo y tener independencia económica. Pero Jolie no lo veía así. Además, para ese momento se quedó embarazada de su primer hijo, Remo. Así que durante un tiempo su suegra dejó aparcado el tema del trabajo. Lo que Annama no sabía era que su nuera en realidad había mentido sobre su formación y sus estudios. Intentaba convencerla de que debía buscar un trabajo relacionado con lo que había estudiado. Pero Jolie no tenía ninguna formación y no se lo había contado a nadie de su familia política, así que intentaba evadir constantemente el tema. Sin embargo, llegó un punto en el que esto empezó a generar acaloradas discusiones entre ellas. Situémonos ahora en el año 2002. Un buen día la familia se estaba preparando para desayunar. Era temprano por la mañana. En la cocina, Rangi Thomas, la hermana de Roy, estaba preparando pollo al curry cuando vio a su madre coger un vaso de agua y llevárselo a su habitación. 20 minutos más tarde, Rangi encontró a Annama sentada en la cama, apoyada en la ventana y con las piernas estiradas. Le dijo a su hija que se encontraba mal y que creía que se estaba muriendo, así que ésta corrió a avisar al resto de la familia. La llevaron de urgencia al hospital, pero falleció 5 minutos después de haber llegado allí. Annama Thomas tenía 57 años y debido a que tenía problemas de salud, se consideró que había perdido la vida por causas naturales y no se realizó ninguna autopsia. A partir de este momento, Jolie asumió el papel que antes había ocupado su suegra en la casa y empezó a comportarse de forma totalmente diferente, especialmente con su cuñada, Rangi, a la que en una ocasión llegó a decirle que ella ya no iba a trabajar fuera del hogar porque alguien tenía que quedarse en la casa y ocupar el rol de Annama. Básicamente decidió que ahora iba a ser ella el eje central de la familia. Lo que Jolie pretendía con esto era ganarse el afecto y el reconocimiento que su suegra había conseguido, pero pronto descubrió que ella no lo había logrado ejerciendo el papel de ama de casa, sino con su trabajo como profesora. Por lo que Jolie decidió hacer lo mismo. Dijo a todo el mundo que había conseguido un puesto como profesora en el Instituto Nacional de Tecnología. Y efectivamente, con esto consiguió lo que pretendía, convertirse en una figura muy respetada en su comunidad. Vecinos, familiares y amigos la veían como la mujer perfecta. Era buena madre, buena esposa, tenía estudios superiores y trabajaba dentro y fuera del hogar. O por lo menos eso parecía. Para el año 2005, Rangi Thomas se casó y se mudó con su marido a Colombo, una ciudad situada a 570 kilómetros al norte del pueblo de Kodatai. Su padre iba a visitarla muy a menudo y pasaba largas temporadas con ella, con su yerno y con sus nietos cuando llegaron. En el año 2008, Tom la visitaría por última vez. Y es que fue precisamente en el año 2008 cuando Tom Thomas tuvo una fuerte discusión con Jolie. ¿El motivo? Las frecuentes visitas que le hacía M.S. Matthew, el sobrino de la difunta Annama. Cuando Tom la confrontó y le preguntó por qué este hombre iba tanto a visitarla, su nuera guardó silencio y evitó responder, lo que provocó que las sospechas de Tom aumentaran. Además, Jolie empezó a comportarse de manera extraña. Salía de la casa para hablar por teléfono, decía que iba a hacer una cosa y la descubrían haciendo algo totalmente diferente. En fin, tenía comportamientos bastante extraños. A partir de aquí, Jolie empezó a ver a Tom como una amenaza y se fijó en que todas las tardes, después del café, este tenía la costumbre de tomarse una pastilla de setas. Yo no tenía constancia de que existiera esto, pero haciendo una búsqueda rápida en Google,
he descubierto que son un suplemento alimenticio que contiene diferentes vitaminas y minerales. El caso aquí es que Jolie aprovechó esta oportunidad. Una tarde, ella fue la que le dio a su suegro su pastilla, él se la tomó y casi al instante se desmayó y cayó al suelo. Con la ayuda de 2 vecinos, Jolie lo llevó al hospital, pero Tom no llegó vivo a urgencias. La cuestión aquí era que Jolie tardó mucho tiempo desde que su suegro se desmayó hasta que lo montó en el coche para llevarlo al hospital. Aunque tenía una excusa. Dijo que a causa de los nervios no fue capaz de encontrar las llaves del coche. Igual que había pasado con Annama, todos creyeron que esta había sido una muerte natural, que a Tom le había dado un infarto o un ictus. Además, Jolie se encargó de convencer de esto que acabo de decir tanto a los médicos como al resto de la familia, así que, de nuevo, no se hizo autopsia. Los hermanos de Roy, desde que habían perdido a su madre, ya tenían la sensación de que no había espacio para ellos en la casa familiar, y con el fallecimiento de su padre, esta sensación se acrecentó aún más. Jolie lo controlaba absolutamente todo. Pero a pesar de todas las cosas raras y los comportamientos extraños de esta mujer, nadie sospechó que ella hubiera podido tener algo que ver con el fallecimiento de Tom y mucho menos con el de Annama. Además, ambos crímenes se habían cometido con 6 años de diferencia, por lo que nadie creía que pudieran estar relacionados. En realidad, ni siquiera había pasado por sus mentes que se tratase de crímenes. La siguiente tragedia dentro de la familia Ponnamatam no llegaría hasta 3 años después, en 2011. Para ese momento ya había nacido el segundo hijo del aparentemente feliz matrimonio de Roy Thomas y Jolie Joseph, al que llamaron Raymond. De puertas para afuera todo parecía perfecto, se les veía bien, felices, pero de puertas para adentro su relación empezaba a estar muy deteriorada y los hijos de la pareja sentían que su madre los apartaba de su vida, como si ellos no fueran lo suficientemente importantes. Además de todo esto, el dinero empezaba a escasear, los negocios de Roy Thomas iban mal, y él no era capaz de conseguir otro trabajo. Unos días antes de que sucediera lo peor, Jolie llamó a su marido y le comunicó su intención de divorciarse. Ese mismo día, él fue a hablar con sus hermanos, Ranji y Rollo, y les dijo que su padre les había dejado la casa en herencia a él y a su mujer. Pero en el testamento que este hombre les enseñó no aparecía la firma de ningún testigo, solo estaba la de Tom, detalle que les hizo pensar que se trataba de un testamento falso. La teoría aquí es que Roy conocía algunas de las mentiras de su mujer y que muy probablemente era cómplice de ellas. Se cree que esta situación fue la que llevó a una disputa que hizo que todo explotara entre ellos y que mentiras de Jolie, de las que él todavía no era consciente, salieran a la luz. Según declaraciones posteriores de Jolie, Roy también era consciente de la aventura que ella tenía con Matthew, pero llegó un punto en el que él se hartó y le exigió que dejara esta relación. Esto la llevó a decidir que no había ninguna razón para mantener su matrimonio. El 30 de septiembre de 2011, sobre las 8 de la tarde, Jolie empezó a preparar la cena, arroz y curry de garbanzos. Cuando Roy llegó a casa, subió al piso de arriba, vio a sus hijos y bajó a cenar. Pero tras comer el plato que le había preparado su mujer, empezó a encontrarse mal y se fue directo al baño. Jolie llamó a su vecino, Baba, para contarle lo sucedido y pedirle ayuda. Cuando este hombre llegó a la casa, se encontró a Roy tirado en el suelo con espuma saliendo de su boca. En ese momento, Matthew Manchadigill, el hermano de Annama y tío de Roy, también estaba allí. Llevaron a Roy a toda prisa al hospital, pero cuando llegaron ya no había nada que pudieran hacer por él. Fue precisamente Matthew Manchadigill el primero que insistió en hacer una autopsia, aunque Jolie se negó en rotundo. Dijo que ya no estaba con ellos y que no había ninguna necesidad de hacerle eso a su cuerpo, pero Matthew seguía insistiendo, y gracias a eso se realizó la mencionada autopsia. Las conclusiones del médico forense fueron preocupantes, ya que éste descubrió que la causa del fallecimiento de Roy Thomas había sido envenenamiento
por cianuro. Después de recibir el informe forense, Jolie se apresuró a explicarlo todo. Le dijo a todo el mundo que tenía muchas deudas y problemas de dinero, que Roy estaba muy deprimido y que era por eso por lo que pensaba que se había quitado de en medio. Sorprendentemente, todos la creyeron y declararon que no sospechaban nada sobre su fallecimiento. Sin embargo, y a pesar de que la familia dijo que no era necesaria una investigación, el jefe de control de envenenamientos del Instituto Médico de Amrita, en Kerala, aseguró que era muy extraño que la policía no hubiera tomado medidas en este asunto, ya que en el caso de un envenenamiento por cianuro, lo más probable es que se trate de un crimen. Según él, siempre hay que descartar esta opción antes de suponer que ha sido un accidente o que una persona se ha quitado de en medio en este tipo de casos. Este hombre también aseguró que era casi imposible conseguir esta sustancia de forma legal en Kerala, ya que hacía falta una licencia para ello, lo que hacía bastante raro que alguien se decantara por utilizarla para eliminarse a sí mismo. Y lo cierto es que si se le hubiera dado la debida importancia a este asunto y se hubiera realizado una investigación, muy probablemente se habrían evitado los crímenes que sucedieron a continuación. Después del fallecimiento de su marido, Jolie no tardó mucho en reclamar la casa familiar y ponerla a su nombre. Por supuesto, a sus cuñados esto no les hizo ni pizca de gracia, y no entendían cómo había podido hacer esto, ya que sabían que el testamento que ella tenía y que ellos habían visto era falso, aunque sorprendentemente en el momento en el que lo presentó tenía todas las firmas y sellos correspondientes. Rollo y Ranji no entendían nada. Ellos eran los que tenían el testamento original, así que era imposible que el de Jolie fuera auténtico. Utilizando esta prueba consiguieron anular todo lo que había hecho su cuñada y volvieron a poner todo a nombre de Tom Thomas, su padre. Pero a pesar de todo lo que había hecho, la perdonaron y dejaron que siguiera viviendo en la casa, según ellos, por el bien de los niños. A partir de esto, la relación entre Jolie, Ranji y Rollo se enfrió y era Matthew Manchadijil el que informaba a sus sobrinos de lo que sucedía en la casa familiar. Este hombre tenía muchas sospechas sobre la muerte de su sobrino y era por eso por lo que iba constantemente de visita a la casa de Jolie para poder vigilarla. Así fue como se enteró de que ella estaba teniendo una relación con M.S. Matthew y le advirtió que eso no estaba bien y que debía terminar con esa aventura de inmediato, cosa que a ella no le gustó nada. 3 años después de la muerte de su sobrino, en 2014, Manchadijil falleció en circunstancias muy similares a las de las muertes de Annama, Tom y Roy Thomas. Él había empezado a convertirse en una amenaza para Jolie y ella, presuntamente, decidió acabar con él. Y digo presuntamente porque no se le hizo ninguna autopsia y no hay ninguna prueba de que el cianuro acabara con su vida. También os digo, si yo estoy manteniendo una estrecha relación con una persona porque quiero vigilarla, porque sospecho que ha terminado con la vida de varias personas echándoles veneno en la comida o en la bebida, no se me ocurriría tomar nada que esa persona me ofreciera. Así que no entiendo muy bien cómo Jolie consiguió quitarse de en medio a Manchadijil Matthew. Ahora bien, si consideramos que todos los crímenes que he contado y que voy a contar los cometió ella, podemos observar cómo poco a poco el tiempo entre ellos va disminuyendo. Entre Annama y Tom pasaron 6 años, entre Tom y Roy pasaron 3, y entre este último y su tío Manchadijil pasaron otros 3. Pero el siguiente crimen lo cometería tan solo unos meses después. Lo cierto es que el hecho de que pasara tanto tiempo entre un homicidio y otro ayudó a Jolie a cubrir su rastro y a evitar sospechas por parte de su familia, sus vecinos y sus amigos. Además, también fue perfeccionando su técnica, cómo usar el veneno, cuándo usarlo, en qué situación, etc. Sin embargo, Jolie no es considerada como la típica asesina en serie, ya que los motivos de sus crímenes son completamente diferentes a los de un asesino serial al uso. Ella, por ejemplo, no necesitaba saciar sus ganas de acabar con la vida de alguien, sino que lo hacía para evitar ser descubierta. Aunque suene mal, los cometía
por un motivo. Eliminó a Annama porque su padre iba a venir de visita y tenía miedo de que ella descubriera que no tenía estudios. Acabó con Tom para que no se destapara su aventura extramatrimonial y terminó con su marido para evitar que muchas de sus mentiras y sus engaños salieran a la luz. En cuanto a Manchadi, Gill se convirtió en una amenaza. Supuestamente él la estaba vigilando e informando al resto de la familia de todos sus movimientos. Detrás de todas estas razones que os acabo de mencionar también se encontraban los motivos económicos, por supuesto. Jolie quería quedarse con la herencia de Annama y Tom y vivir una vida acomodada. De hecho, para completar esa vida perfecta que tanto deseaba, quería casarse con Sayu Zacarías. Sayu era primo de Roy y Jolie estaba segura de que él la cuidaría. Tenía un buen trabajo como profesor y tenía bastante dinero. El único inconveniente era que él ya estaba casado con Silly Sebastian, con la que tenía 2 hijos, Abel y Alfin. Pero si Silly fallecía, ella podría ocupar su papel como la esposa del que ella consideraba el hombre perfecto. El 1 de mayo de 2014 se celebró la primera comunión de Abel y todos los invitados se reunieron en la casa de Sayu para comer y festejarlo, invitados entre los que se encontraba Jolie. Durante la comida, al fin, la hermana pequeña de Abel estaba en brazos de su tía que le estaba dando de comer. De repente, la pequeña empezó a tener un comportamiento extraño, comenzó a convulsionar y los ojos se le pusieron en blanco. A los pocos minutos se desmayó y rápidamente la llevaron al hospital. Al fin de 2 años se encontraba en estado crítico y falleció aquella misma tarde. Inicialmente los médicos pensaron que se había atragantado y ahogado con la comida, pero en realidad había sido envenenada. Tras la pérdida de su hija, Silly estaba muy deprimida y Jolie se acercó a ella. La consolaba, la escuchaba y parecía que intentaba ayudarla en todo lo que podía. De esta forma se convirtieron en muy buenas amigas, tanto que Silly le confesó que sentía la necesidad de tener otro hijo, que quería volver a ser madre. Fue en ese momento cuando Jolie le contó que su suegro solía tomarse una pastilla de setas y que éstas eran buenas para la salud y ayudaban con la depresión y la fatiga, por lo que podrían venirle bien para mejorar su estado anímico antes de quedarse embarazada. Al final terminó convenciéndola para que comprara las pastillas. Pero Silly no llegó a tener otro hijo, ya que falleció en 2016, 2 años después de que naciera su hija al fin. Falleció en la recepción de una clínica dental mientras esperaba ser atendida. Tanto su marido como Johnny estaban con ella. Y casualmente esta última le había dado una pastilla de setas justo antes de que su amiga se desplomara en el suelo. Los médicos insistieron mucho en que era necesario realizar una autopsia, pero Sayu se negó rotundamente. Aseguró que esta no era necesaria. Y puede que en este punto ya os estéis preguntando por qué no le hicieron una autopsia a ninguna de las víctimas de este caso, excepto a Roy, claro. Tengo que decir que no sé si a la bebé de 2 años se la hicieron, ya que no encontré esa información. El caso es que en la India las autopsias solo son necesarias si la muerte no es natural o es sospechosa. Pueden ser solicitadas por la familia de la persona fallecida, pero algunos indios son reacios a hacerlo debido a la creencia cultural de que las autopsias son una profanación del cuerpo. Y sí, es cierto que algunas pudieron ser sospechosas, sobre todo las 2 últimas, ya que se trataba de una mujer joven y una niña. Pero es cierto que el cianuro provoca una muerte similar a un infarto, y teniendo en cuenta que las 2 primeras víctimas eran bastante mayores y el tiempo que había transcurrido entre los crímenes, nadie sospechó nada como para plantearse realizarles una autopsia a los cuerpos. Lo que sí que me parece raro es que los médicos y la policía no hubieran visto nada raro, pero ese es otro tema. En el año 2017, tan solo un año después del fallecimiento de su esposa, Sayu le propuso matrimonio a Jolie, y ella obviamente aceptó. Ambos se casaron ese mismo año. Fue justo después de su boda cuando los hermanos de Roy, el primer marido de Jolie, empezaron a sospechar que su hermano no se había quitado de en medio,
sino que lo habían eliminado. Ranji no dejaba de pensar que algo raro estaba pasando y pidió ver el certificado de la autopsia de Roy. Al leerlo se dio cuenta de que él había perdido la vida a las 11:20 de la noche. Ella sabía que al consumir cianuro la respiración se corta radicalmente en el acto y le llamó la atención que su hermano no hubiera llegado a digerir el curry con el arroz que había tomado supuestamente al mediodía. Y es que Ranji recordó que al día siguiente de la muerte de Roy, Joy le contó que aquella noche él no había cenado, que había comido garbanzos con arroz sobre las 2:30 o 3 de la tarde y esa había sido su última comida. Aquello no cuadraba con el informe forense y Ranji por primera vez se dio cuenta de que su cuñada estaba detrás de todo lo que había pasado, así que decidió ir a la policía. El inspector Simon le aseguró que iba a investigar este caso y efectivamente este hombre dio aviso a la brigada criminal, que tomó las riendas de la investigación. Fue aquí cuando todas las mentiras de Jolie salieron a la luz. Se descubrió que no era profesora, que no tenía estudios, pero lo más sorprendente era que había falsificado una tarjeta de identificación del INT, donde supuestamente trabajaba, y también los certificados académicos en los que constaba que había aprobado los cursos y los posgrados de comercio. Pero lo peor de todo era que estos certificados los había obtenido de la asesoría educativa que tenía su suegro. Cogió los de una persona al azar y cambió el nombre por el suyo propio. Jolie trató por todos los medios que se abandonara el caso, incluso llegó a llamar a su propio hijo para pedirle que convenciera a sus tíos de que retiraran la denuncia. Lógicamente, esto no sucedió y la investigación siguió adelante. De hecho, las autoridades ordenaron que se exhumaran los 6 cuerpos de los fallecidos para realizarles un examen en busca de restos de cianuro. Mientras se exhumaban los cuerpos y la prensa se volvía completamente loca con este caso, Jolie le confesó todo a su hijo mayor, Remo, y le dijo que ella era la única responsable de los 6 crímenes. Él llamó inmediatamente a sus tíos para contárselo, y su tía Renji empezó a temer por su vida. Temía que su propia madre le hiciera daño, así que le pidió que no comiera ni bebiera absolutamente nada. En cuanto pudo, fue hasta la casa para sacarlo de allí, tanto a él como a su hermano. A continuación, llamó a la policía. Jolie fue arrestada y puesta bajo custodia policial en el año 2019. En un principio solo estaba acusada de haber terminado con su primer marido, Roy, ya que era el único caso sobre el que de momento tenían pruebas. Pero ahora la pregunta era, ¿había actuado sola? La policía creía que no. El cianuro solo podía obtenerse a través de una persona que trabajara con oro, ya que esta es una sustancia que se utiliza para pulirlo. Curiosamente, M.S. Matthew había trabajado en una joyería y, cuando lo investigaron, descubrieron que había sido él el que le había proporcionado el veneno. Ella al principio le mintió y le contó que quería utilizarlo para acabar con un perro que se paseaba por su propiedad. Pero al final Matthew sabía lo que ella estaba haciendo y siguió consiguiendo el cianuro. Como vemos, ambos sospechosos habían confesado, pero el problema aquí era que la policía no tenía pruebas de nada, al menos de momento, ya que cuando registraron la residencia Ponnambatam encontraron una botella con un polvo blanco en su interior, cianuro, en arma homicida. Aunque según el abogado de Jolie, que estaba completamente convencido de su inocencia, estas pruebas fueron colocadas por la fiscalía para incriminarla. La presencia de cianuro también fue detectada en los restos de Roy Inesili tras exhumarse su cuerpo en el año 2020. Las muestras de los 4 cuerpos restantes fueron enviadas al laboratorio forense central para su análisis, pero los resultados obtenidos en el año 2023 dieron negativo. El 6 de marzo de ese mismo año 2023 empezaron los juicios por los asesinatos en serie de Kodatai y a día de hoy todavía continúan, así que de momento no se conoce la sentencia de los acusados. Tanto Jolie Joseph como M.S. Matthew están en prisión preventiva en la cárcel del distrito de Kozhikode.
Y hasta aquí ha llegado la terrible historia de Joy Joseph y la familia Polnamatam, un caso que conmocionó a toda la India y especialmente al estado de Kerala. Pero ahora quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que se podrían haber evitado algunos de los crímenes si la policía y los médicos hubieran actuado antes? Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que podéis seguirme también en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.